hermanos? ¿Me dicen si se escucha? ¿Se escucha? Porque yo hablo despacito, entonces este sistema es nuevo para mí. Amén. Para quienes no he saludado, que el Señor les bendiga. Es un honor un honor para mí estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes, poder compartir una meditación, algo que el Señor habló a mi vida en un momento y que creo que es algo que es muy necesario para la iglesia. Yo no vengo aquí a decir algo que no hayan escuchado, no voy a decir palabras que ustedes no conozcan. De hecho, si hemos prestado atención a lo largo del culto, quizás lo que yo diga va a ser redundar o no va a ser muy novedoso, pero sí creo que es bueno que lo consideremos y que lo tengamos en atención. Para quienes toman apunte, yo le agradezco mucho al pastor que domingo a domingo él nos da como el título de la predicación que nos va a entregar, porque a mí me gusta anotar, que es una práctica que además creo que es muy necesaria, y si a usted le gusta anotar, que el Señor le bendiga. Y es bueno también leer después lo que uno escribió. Que conversábamos justo en la clase hoy día la importancia de releer cosas que ya notamos en algún momento, porque vemos lo que el Señor nos dijo en algún punto, vemos la transformación del Señor en nuestra vida, vemos palabras que se han ido cumpliendo. Entonces eso es algo que debemos aplicar. Y la palabra del día de hoy lleva como título Plantados de forma saludable. La verdad, hermanos, no sé, bueno, ustedes quizás no lo recuerdan, yo llegué a la iglesia el año 2021, en periodo pandémico, conectándome a las reuniones de los estudios del miércoles por Zoom. Y yo venía saliendo de una temporada en la que yo estaba orando y pidiéndole al Señor, Señor, llévame a una congregación que tú digas, dirígeme tú, que no sea yo, estoy golpeando mucho el micrófono, pido perdón, que no sean mis deseos y mis ideas para congregarme en una iglesia, sino lo que tú quieras para mí. Y al poco tiempo de estar participando en las reuniones por Zoom, yo seguía con esta inquietud. No fue a la primera que yo dije, ya listo, aquí quedé, sino que yo seguía con la inquietud, Señor, ¿es o no es esta congregación a la cual tú me estás llevando? Y fue en un momento en que tuve un sueño muy, muy particular, que de hecho le he comentado a varios que he conversado sobre este tema, les he contado el sueño que tuve. Y los voy a hacer partícipe de este sueño porque creo que es palabra del Señor también. Creemos que Dios entrega palabra a través de los sueños, ¿cierto? Sí, amén. De repente se toma este concepto medio conflictivo, la palabra profética. Yo no quiero, hermanos, hacer aquí un conflicto ni un debate al respecto, pero sí creemos que Dios habló en la zarza a Moisés, creemos que Dios habló en un silbo apacible a Elías, creemos que Dios habló en sueños a José, y creemos en que habló a Pablo por medio de una luz fuerte y que se escuchó su voz. Pablo sabemos que es después de Jesús, ¿cierto? Después de Jesús como persona presente carne y hueso con nosotros. Entonces creemos en la palabra profética o creemos en la palabra de Dios. Y tenemos el libro de Apocalipsis, que es una gran palabra profética para todos nosotros. Y lo hemos, me estoy arreglando, perdón. Ahí. Y lo leemos, lo estudiamos, de repente es medio conflictivo tratar de entenderlo, el pastor ha hecho estudios al respecto. Y es una palabra de parte del Señor para la iglesia. Y la aceptamos y la recibimos y la creemos. Independiente de si usted cree en este tema de las palabras proféticas en la actualidad, sabemos que la palabra profética mayor es la palabra del Señor. Esta es la profeta mayor, esta es la palabra profética, y si algo tenemos alguna impresión, tenemos algún sueño, tenemos alguna visión, si de repente una zarza nos empieza a hablar, si no hay un respaldo bíblico, preguntémonos por qué nos está hablando una zarza. Si no hay un respaldo bíblico o no hay una palabra verdadera del Señor, entonces ahí podemos entrar a cuestionar qué tan del Señor es, ¿ya? Porque Eva le habló a una serpiente. Entonces, cuando yo tengo este sueño que tuve con la iglesia, que se los voy a comentar, entré al tiro a decir, Señor, si esto quizás es una idea mía, yo lo encontré súper bonito, pero después dije, no sé si es algo que es aplicable o es palabra del Señor. El sueño era, voy a resumirlo porque no quiero alargarme mucho,
estaba la fachada del templo, yo entraba, y en la puerta que vemos ahí, que cuando uno entra a cierta hora vemos las bancas, vemos las nucas de todos los hermanos y adelante la persona ya. Estaba al revés, todo esto ubicado así. Uno entraba al templo y se encontraba como en el púlpito. Y para acá estaban todas las bancas, muchas bancas. No estaba esa pared lateral, no estaba la otra pared lateral, tampoco estaba esto, ni había techo. Y yo entraba, veía esto y decía, oh, en la iglesia están todos mirándome, y empezaba a caminar para sentarme en alguna banca. Y había muchas bancas y era todo campo hacia allá. Campo verde. Verde, muy bonito, pero campo, 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 campo. Y para todos lados. No había límite. Entonces yo caminaba buscando un lugar donde sentarme y había muchos hermanos sentados en bancas. Y a medida que iba caminando, las filas de las bancas con los hermanos sentados se convertían en árboles. Árboles. Muchos, todos partes. Iba caminada, árboles, árboles, árboles. Y hasta que encontraba un punto de asiento, y en un punto terminaba la línea de árboles, pero seguía mucho campo. Yo encontraba un lugar donde sentarme, me ubicaba, me estoy moviendo, no sé si es conflictivo, ¿verdad? Ya. Me sentaba y había un culto hermoso. Un tiempo de culto glorioso, hermanos. Un coro de voces espectacular, gente siendo ministrada, siendo impactados por el Espíritu Santo. Era hermoso, un culto que decía, oh, gracias Señor por este culto que me permite vivir en sueño, pero que sé que de cierta forma es algo que tú quieres para esta iglesia. Y tengo este sueño y ahí dije, bueno, si esto es algo de Dios, habrá un respaldo sobre esto en la palabra de Dios. Y recién leíamos, el hermano Pedro nos leía en Isaías 29, versos del 17 al 19. Y esto dice, muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día podrán los sordos oír la escritura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, y los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Eso dice mi versión NBI, hermanos. Si usted tiene versión de otro, es el mismo mensaje. Y ahí dije, wow, en este versículo, el primer versículo, campo fértil, bosque. Y dije, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo soñé. Y una vez que encontré esto, yo dije, gracias Señor, porque aquí hay palabra tuya para la iglesia. Amén. Amén. Creemos que el Señor hizo de esta tierra una tierra fértil. Se dijo en el culto. Amén. Y es palabra para la iglesia. Esa es la visión que yo he recibido para mi ejercer en la iglesia. No voy a preguntar uno por uno, pero ¿usted visiona cosas para la iglesia? ¿Usted sueña con cosas para su congregación? Tenemos sueños, tenemos como un ojo más adelante, decir como, para allá vamos. ¿Por qué? En las empresas se usa mucho esto de la misión y visión como una declaración de intenciones. Esto lo conocemos, de repente estamos acostumbrados a escuchar, son medias poéticas de repente o a veces son más prácticas. La misión de una iglesia es lo que tiene que hacer, lo que hace. Y la visión de una iglesia, dije, de una empresa. Y la misión es hacia dónde va. Si una empresa no sabe lo que hace, está muy perdida. Y si no sabe a dónde va, es como que estuviese marcando el paso nomás. No va a avanzar a ninguna parte. Mismo tema para la iglesia. La iglesia conoce su misión. Y la iglesia debe tener visión. Debe pensar en lo que Dios quiere para la iglesia. Mirar el potencial, lo que nosotros no estamos viendo, Dios ya lo ve. Preguntémosle. ¿Cuándo fue la última vez que oramos pidiéndole al Señor, Señor, qué quieres decir tú a la iglesia? ¿O qué quieres hacer? ¿O para dónde va? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Con los adultos? ¿Con los mayores, como los ancianos? ¿No tendrá cosas gloriosas el Señor para los ancianos también? Amén. Y esa debe ser nuestra fe y mirar con visión a nuestra iglesia. Y en el último, yo diría 2 años, pastor, que estamos con el lema de iglesia saludable. Y para ser una iglesia saludable debemos ser tierra saludable. Y este tema, esta visión y este sueño de tierra fértil y campo fértil
Una vez que el pastor mencionó lo de iglesia saludable, yo al tiro lo pensé. Al tiro pensé, en mi mente se dibujó una planta, un campo, tierra, trabajo de tierra. Qué bendición es la tierra fértil, hermanos. Para quienes trabajan voy a sacar agüita, permiso, perdón. Muchas gracias. Para quienes trabajan con la tierra, oh, qué bendición la tierra fértil. Qué bendición es. Yo he visto a mis papás que ellos viven en el sur y que probablemente van a ver esta transmisión en algún punto. Ellos plantan cositas como en maceteros, sean flores, cositas, frutillas. Y de repente mi mamá dice, oye, la frutilla dio y dio, qué buena semilla, buena tierra, fabuloso. Y ellos me cuentan de cómo trabajan, cómo se compran elementos para poder cuidar sus plantas, cuidar todo lo que tienen. Se preocupan de que no les llegue tanta lluvia, que no les llegue tanto sol, que esté bien cuidado. Y es tierra buena tierra la que ellos tienen. Y ellos tienen los cuidados correctos con la planta también. Entonces nosotros como iglesia también estamos plantados en este lugar, estamos plantados en una tierra. Y tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cómo podemos ser saludables? ¿Cómo podemos ser una tierra saludable? Y esta figura, voy a pedir que avances a la siguiente. ¿Cómo podemos ser saludables? Hay algunos parámetros que se mantienen para mantener una planta o un árbol o una tierra y que son tan aplicables a la vida de iglesia, hermanos, tan aplicables. No podemos desconocerlo. El primero de ellos es el alimento. ¿De qué se alimenta una planta? Agua, sol, tierra, correcto, para que haga el proceso de fotosíntesis, de alimentación. Y la iglesia también debe alimentarse. ¿De qué nos alimentamos? De la palabra de Dios. Amén. Amén, de la oración, de pensamientos de bien. De eso debemos alimentar nuestra mente, ¿cierto? Hablábamos en la clase hoy, en Filipenses 4, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué llenamos nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿De crítica? ¿De queja? ¿De enojos? ¿O la llenamos de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre? Ahí debe estar nuestra mirada. Ahí, y de esos pensamientos debemos llenarnos. Yo ayer, acusándome, llegó un punto que estábamos en una actividad con los jóvenes y yo estaba enojada. Porque pasaron cosas y yo me molesté. Estaba enojada. Gracias al Señor estaba con Noé. Y estaba enojada y ella en un momento dijo, Paula, cálmate, me dijo. Y me abrazó. Y yo dije, sí, ¿por qué? ¿Por qué permití que mis pensamientos se llenaran de rabia? Y después empezamos a cantar al Señor en la calle, decir, ya el Señor es bueno, el Señor es bueno. Y ahí se me pasó el enojo. Ahí comenzó y después, claro, uno tiene sus opiniones, después uno hace ciertos análisis, súper bien. Pero los pensamientos tienen un gran impacto en cómo nosotros reaccionamos, cómo respondemos. ¿De qué alimentamos nuestros pensamientos? Todos estamos familiarizados como con la pirámide alimenticia, ¿cierto? Que abajo están los alimentos que deben abundar más y que son más necesarios, y arriba los que ojalá mantengamos al mínimo. ¿En cuál de los niveles de la pirámide alimenticia está nuestra vida espiritual? La palabra de Dios. ¿Es lo que más llena nuestra dieta espiritual? ¿Nuestra dieta emocional? ¿Se alimenta más de la palabra del Señor o es lo que tenemos arriba en el mínimo? Tenemos que preguntarnos. Y si está al revés, si está en el mínimo, empecemos a alimentarnos más de lo que tenemos que alimentarnos. Empecemos a alimentarnos más de la palabra del Señor. ¿Qué abunda en nuestra dieta emocional y espiritual? Y la verdad es que como jóvenes de repente estamos muy que las redes sociales, que el internet, cosas así, pero nosotros hablamos como jóvenes, como adultos también hay muchas otras distracciones, hay muchas otras fuentes de alimentación, la tele, las noticias o los comentarios con los vecinos. Alimentémonos de todo lo bueno, todo lo santo y de la palabra del Señor, porque de lo contrario nos vamos a enfermar. Alimentémonos de eso y preguntémonos, me estoy acoplando un poco, alimentémonos
de qué es lo que, de la palabra del Señor y preguntémonos qué abunda en mi dieta emocional, en mi dieta espiritual. ¿De qué estoy llenando mis pensamientos? Y ojo que a veces nos llenamos de nosotros mismos. Y mi dieta se vuelve yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me veo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que caerle bien a todos? ¿O querer yo? Y se trata de mí y todo gira alrededor de mí. Ese tampoco es la mente de un hijo de Dios. La mente de un hijo de Dios es más servidor. ¿De qué nos alimentamos? Segundo punto, crecimiento. Para crecer, las plantas necesitan cierto espacio también. Un espacio adecuado y un entorno que esté bien. Yo, hermano, lamento, pero yo no tengo el don, que yo le digo a mi mamá, el don de las plantas, yo no lo tengo. Mi mamá le habla a las plantas. Cuando ella llega al departamento, las saluda, les habla, les echa agüita, las mueve. Y las plantas son felices con ella. Yo veo cómo las plantas se ponen mejor cuando ella está. Pero cuando están conmigo nomás, que es todo el resto del tiempo, ay no. No están tan bonitas, no están tan... Yo no les hablo a las plantas, no las ando moviendo. Yo les pongo agua y listo. Y pido perdón por eso a quienes cuidan plantas. Nicole también, ella cuando va me dice, tú plantitas, pero muévelas, le falta esto. A mí no se me ocurre, no tengo esa cualidad que muchos yo sé que tienen y la admiro mucho porque la verdad es que a mí no se me da. Pero cuando las plantitas que yo tengo en el departamento hay unas chiquititas y que empezaron a crecer en un momento y yo no las cambié a un espacio de tierra más grande. Entonces se empezaron como a amontonar y empezaron a caer pedacitos para afuera. Era de esta suculenta. Y mi mamá me dijo, hija, tienes que trasplantarla. Ah, ya. Necesitaba más tierra. Y es natural que un organismo sano crezca. Las plantas estaban sanas y estaban creciendo. Es natural que una iglesia sana crezca. No olvidemos eso. Es natural que una iglesia sana crezca. Ahora nosotros como hijos de Dios, como iglesia, ¿tenemos el espacio adecuado para desarrollarnos o nos falta espacio? ¿En qué espacio estamos nosotros desarrollando nuestra vida espiritual? ¿Solo en el templo? ¿Solo nosotros aquí? Jesús desarrolló su ministerio en la sinagoga, sí, pero en las calles, en casas. Hizo su primer milagro en un casamiento. Le enseñó a Zaqueo de transformación en su casa. Los discípulos enseñaban en el templo y por las casas. Pablo escribió cartas estando en la cárcel. ¿Dónde estamos ejerciendo? ¿Dónde estamos desarrollando nuestra vida espiritual? ¿Estamos llevándola a nuestra casa? ¿Y estamos desarrollando nuestra vida espiritual en el trabajo, por ejemplo? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿Con nuestros vecinos? ¿O lo limitamos a la actividad de iglesia, digamos, o actividades de templo? Decimos, vamos a orar. Ok, juntémonos a orar, vamos a orar todas las semanas, tal hora en el templo, nos vamos a juntar y vamos a orar. ¿Y estamos orando en el trabajo por nuestros compañeros de trabajo? ¿O estamos orando por mi vecina me dice, tengo un problema? Listo, voy a orar por ti. Iglesia, orar por la vecina. Amén. Está súper bien que lo hagamos, que hagamos partícipe a la iglesia de una oración por nuestra vecina, pero vamos y oremos por la vecina también. Impongamos manos y oremos. Si estamos en el colegio, un compañero me contó un problema duro, difícil que está viviendo. Oye, ¿puedo orar por ti ahora? No tenemos que hacer un culto, una administración tremenda, no tenemos que hacer cosas... ¿Puedo orar una oración por el compañero en el momento? Después, iglesia, estemos orando por mi compañero. Amén. Ejerzamos la vida espiritual, no solo en el templo, en la casa, en la calle, donde estemos, en todo, tenemos mucha tierra para abordar. No la encerremos. No nos encerremos y no limitemos la vida, nuestro crecimiento espiritual a la iglesia, porque es como decir, pastor, encárguese de mi vida espiritual.
O líderes de ministerios, encárguense de mi vida espiritual. Efectivamente, el pastor es responsable por la iglesia, sí. ¿Pero no somos hijos de Dios nosotros? ¿No somos discípulos de Cristo? Amén. Llevemos la palabra en nuestros territorios, en toda la tierra que tenemos. Y es harta tierra. Yo diría que no nos falta tierra. Si alguien dice, yo me arrepiento de todo lo que dije, si alguien llega y me dice, yo ya evangelicé a todas las personas que crucé, ya no conozco gente nueva. Ya no conozco a nadie, nadie se me cruza en la calle porque ya a todos los he evangelizado, a todos les he entregado la palabra, por todo he orado, por todo, ya lo hice todo. No me queda más gente. Si alguien dijese eso, tendríamos que decir que el Señor no ha venido porque no quiere nomás, porque cuando todos hayan oído, vendrá el Señor. ¿Y el Señor vino todavía? No. Hay mucha tierra todavía. Mucha tierra para ser alcanzada. Tercer punto, sanar o liberar. Y ahí hay un dibujo que espero que se vea bien, una figura de una podadora. Porque para que una planta crezca fuerte y sana, hay que podar. Si no le llega luz a la raíz, hay que podar para que le llegue luz. O no a la raíz misma, sino a las partes más profundas. Tenemos que podar. Si hay una parte enferma, tenemos que hacer algo para sanar o cortar lo que no esté bien y que esté arruinando todo lo demás. Las flores que ya están marchitas, hay que podarlas. La poda es necesaria para la salud de las plantas. La poda es necesaria en nuestra vida también, hermanos. Necesitamos ser podados. Y no digo cortados nosotros, sino que el Señor vaya haciendo su obra en nosotros. En la siguiente, gracias. Debemos renunciar a cosas. Debemos podarlas de nuestra vida. Debemos morir. ¿A qué cosas debemos morir? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo. Más vive Cristo en mí. Debemos morir al yo. Y no nos gusta morir al yo porque a veces igual nos gustamos mucho y nos queremos y no queremos renunciar a cosas con las que estamos cómodos, hermanos, pero tenemos que morir. Morir a la parte yo. No se trata de mí, se trata de Cristo. Debemos morir al pecado porque el pecado nos atrasa. En esta figura que usa Pablo de la carrera en Hebreos 12, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado nos atrasa, nos hace tropezar, nos hace caer. Debemos morir a eso. Hermanos, y esto es importante porque de repente nosotros vivimos nuestra vida con la comodidad de un pecado. Y hay pecados con los que vivimos tranquilamente. Y eso no puede ser así. Y esto yo lo digo porque habla a mí primero, yo no les estoy aquí apuntando a nadie, no. Esto es palabra que habló el Señor a mí y yo de eso les comparto. No podemos vivir en paz con el pecado. No podemos convivir en paz con un pecado en nuestra vida. Tenemos que renunciar a eso y es difícil y es un proceso, no significa que somos todos perfectos, no lo somos, para nada. Pero necesitamos trabajar en eso y debemos renunciar y decir, Señor, hoy día, un día más en que vuelvo a renunciar a esto y sigo renunciando a esto porque no quiero que el pecado sea parte de mí, no quiero que el pecado viva en mí siempre. No puede ser así. Porque es como una forma de decirle, Jesús, tu sacrificio no fue suficiente porque este pecado no me lo puedo sacar. Y Jesús es suficiente. La sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. Nos limpia de todo pecado. Entonces seamos limpios, renunciemos y digamos no al pecado. Porque el pecado nos atrasa. Debemos ser libres. Hermanos, la batalla espiritual es real, nosotros lo sabemos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice Efesios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
que en resumen es, no luchamos contra carne y hueso, luchamos contra el mundo espiritual maligno. Y ese es real y tenemos que reconocerlo, y se dijo también en este culto. El enemigo está, y el enemigo tiene equipo para molestarnos, para hacernos daño, para intervenir, para empujar, para hacer daño a nosotros, a la iglesia. Pero nosotros debemos saber identificar, debemos saber armarnos con toda armadura espiritual, que de ahí es donde sale el pasaje luego en Efesios, y debemos dar esta pelea. ¿Amén? Amén, tenemos que hacerlo. Jesús, cuando mandó a sus discípulos, dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y lo puso todo en el mismo nivel. No dijo, no, solo los más elevados pueden echar fuera demonios. Está todo en el mismo nivel. O sea, debemos hacerlo. Debemos identificarlo, hermanos. No ignoremos las acechanzas y las artimañas del enemigo. Amén. No las ignoremos, hermanos. Y no le tengamos miedo al enemigo. Hay que dar la pelea. Para eso tenemos al Señor. Para eso tenemos la armadura espiritual. Amén. Debemos ser libres de los ataques del enemigo. Y debemos luchar. Tenemos una espada, tenemos un escudo, tenemos a un Salvador, tenemos la verdad, tenemos la justicia, tenemos el Evangelio del Señor para dar esa pelea. Amén. Y debemos ser sanos. Sé que se entiende el ser sanos espiritualmente hablando. Oramos y hay listas de oración donde hay enfermedades físicas y oramos por ellas y esperamos lo que el Señor va a hacer en la salud física y emocional nuestra. Pero hay cosas que debemos resolver. Y el Señor sana el corazón herido. El hermano Pedro lo leyó. El Señor interviene en nuestro corazón. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Nuestro Señor nos sana a nosotros. Puede sanar su corazón. ¿Lo cree, cierto, hermano? Que puede sanar. Amén. El Señor puede sanar su corazón. Si hay rencores, si hay heridas del pasado, si hay cosas que no hemos dejado atrás, cosas que no hemos soltado, el Señor las puede sanar. Porque ¿quién conoce el corazón sino Él? ¿Quién conoce nuestro corazón sino el Señor? Y si nosotros no sabemos qué heridas tenemos, que puede ser, de repente hemos vivido la vida con ciertos comportamientos y a la larga nos damos cuenta, yo tengo esta herida de la infancia. Y si no la sabemos aún, preguntémosle y digámosle, Señor, examina mi corazón. Pruébame, conoce mis ansiedades, fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Salmo 139, los últimos 2 versículos. Examíname, Señor. Queremos que el Señor examine nuestro corazón, exponerlo ante Él y que Él sane las heridas. Una herida escondida no va a sanar. Una herida tapada y que nadie la atiende, se infecta, se empieza a pudrir, es feo. Hay que exponer las heridas para que el Señor la limpie, para que el Señor la sane. A la misma mujer samaritana, el Señor atendió un tema emocional en ella también. Jesús le dijo todas las cosas que ella había vivido, de cierta forma diciéndole, yo conozco tu corazón, conozco lo que ha pasado contigo, quizás esto te avergüenza, pero yo trato con eso. Y a ella se le revelaron verdades importantes del Evangelio de Jesús. De la adoración, se le reveló que Él es el Hijo de Dios. Y a una mujer de partida mujer, que en ese tiempo no se iba a dar de forma fácil las conversaciones, y un judío samaritano menos, y ahí el Señor rompió barreras y sanó un corazón. Al igual que la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Ella podría haber sido juzgada totalmente, pero el Señor, ¿qué hizo? Dio vuelta la tortilla, ¿cómo se dice? Y ya no fue ella la juzgada, sino quienes la querían apedrear.
Y el Señor, ahí a ella que estaba humillada y que había sido expuesta, Él atendió esa situación también. El Señor puede sanar nuestro corazón, puede sanar nuestra mente y puede sanar nuestra historia que nosotros no sabemos que nos ha llevado a cierto punto. De repente, yo sé que, por ejemplo, tengo temas que, no sé, no soy muy sensible con algunas cosas. Y digo, bueno, quizás acá hay algo que el Señor también tiene que tratar conmigo de mi carácter. Cosas que han pasado antes, cosas que he vivido, cosas que han generado que yo sea quizás no tan así sensible como otras personas. Pero el Señor lo hace. Y puede hacerlo. Y la verdad es que ustedes me conocen así nomás, pero me hubiesen conocido un par de años atrás, otra cosa sería y ustedes dirían, el Señor ha hecho cosas en ella. ¿Es un proceso? Sí. ¿Seguimos trabajando en esto? Seguimos trabajando en esto. Pero el Señor es bueno. Y puede sanarnos y puede ayudarnos a renunciar y a morir a lo que tengamos que morir, porque cuando nosotros decidimos no a lo que Dios no quiere, entonces Él nos llena de lo que Él sí quiere. Y lo que Él quiere es una iglesia sana. Así que hermanos, yo igual les pido a ustedes que tengan tiempos luego, que esto no quede en una predicación, en una exposición de algo, que ustedes pregunten al Señor, Señor, examíname, ¿hay algo que debe ser sano? ¿Hay algo que debe ser podado de mi vida para poder crecer saludablemente? ¿A qué tenemos que renunciar para poder crecer bien? Preguntémoslo. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, de repente nos duele o es difícil tener que resolver algunas cosas de nuestra vida, que el Señor nos enseñe, que nos corrija, que sea muy pedagogo con nosotros. Y a veces es duro y es difícil darse cuenta, Paula, tienes este problema. Uy, ya. Trabajémoslo. Amén, amén. Me cuesta, es difícil porque lo sabemos, ¿cierto? No me dejen sola, hermano, ¿cierto que sí? pasa eso, es difícil. Pero después da fruto apacible de justicia. Y eso es lo que debemos buscar. Cuarto punto es el fruto. Demos fruto. El fruto del Espíritu lo conocemos, ¿cierto? Gálatas 5:22 en adelante. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, el Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el fruto de un cristiano entonces? No el fruto del Espíritu en nosotros, el fruto de un cristiano. ¿Qué debiese ser? Amor, claro, es fruto del Espíritu en nuestra vida, pero, por ejemplo, si un hombre humano con una mujer humana tienen un fruto bebé humano, ¿se entiende el ejemplo, cierto? Un cristiano, ¿cuál debiese ser el fruto de un cristiano? Otro cristiano. Amén. Eso debiese ser el fruto de un cristiano. Los cristianos debiesen multiplicar cristianos. No quiero decir que empecemos todos a tener bebés y guaguas. Amén para los que sientan el deseo. Amén. Pero me refiero al tema de hacer discípulos. Porque nosotros leíamos, y esto está en... Aquí voy a necesitar ayuda quizás. Primera de Pedro 2:9, lo tenía anotado. Y esto lo conocemos porque lo cantamos, lo decimos y es lindo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Amén. Hay una descripción hermosa de lo que el Señor hace de nosotros, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la tarea de la iglesia, ese es el para qué de la iglesia. En Marcos 16:15, Jesús les dice a sus discípulos, id por todo el mundo y sean buenas personas con toda criatura. ¿O no dijo eso? Y predicar el Evangelio. Estoy súper de acuerdo y apoyo y me gusta mucho que se entienda que debemos ser ejemplo con nuestra actitud, que debemos
vivir la vida de Cristo, que debemos ser amables con las personas, súper, debemos hablar con nuestro testimonio, las obras deben verse, tienen que ser visibles. Pero de repente decimos, no, es que así yo testifico con cómo soy. Hay que predicar el Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. No podemos quedarnos callados. Porque si nos callamos y esperamos que la gente adivine que somos cristianos por nuestro testimonio, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo como una obra de teatro para que lo logren captar. No, tenemos que predicar el Evangelio. Esa es la tarea de la iglesia, siempre lo ha sido. A los discípulos los tomaban, los juzgaban, les decían, no lo hagan más, no lo hagan más, cuando ya eran apóstoles. No lo hagan, y ellos volvían a sus iglesias, oraban y pedían más valor para salir y seguir predicando. Porque eran amedrentados y y empezaban a levantarse fuerzas en contra de ellos, pero ellos pedían más valor. Señor, danos más valor para salir y predicar. Que estos ataques no nos atemoricen. Sigamos, vamos y hablemos. No nos podemos callar lo que hemos visto y oído. Tenemos que decirlo. Una vez a nosotros nos hicieron una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó de Jesús? Que usted entregó el mensaje a alguien que no lo conocía y le entregó palabra del Señor. No con su forma de ser, con sus palabras. No es una pregunta para que me la respondan ahora, pero pensémoslo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? Porque tenemos que hacerlo. No tenemos que esperar a noviembre para hacerlo. No tenemos que esperar una semana evangelística con énfasis de evangelismo para predicarle a mi vecino. Porque ¿qué pasa si el Señor viene antes? Hermanos, la eternidad está en juego. Y el Evangelio no termina con nosotros. Y si no amamos a nuestro prójimo lo suficiente para decirle Dios te ama y quiere algo para ti, conoce a Jesús, reconcíliate con el Señor, se nos entregó ese ministerio, si no lo hacemos, entonces ¿realmente hemos conocido a Jesús? Preguntémonos eso. A nosotros se nos entregó el ministerio de la reconciliación. Ejerzámoslo. Somos embajadores, ejerzámoslo. Somos testigos, como sinónimo de mártir. Ejerzámoslo. La eternidad está en juego, en este caso. De nuestros vecinos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Y esa es la tarea de la iglesia. Ir y predicar. De repente no se nos ocurren las palabras, de repente nos pillamos como... Pero de todo se puede entregar una palabra del Señor. De los árboles que vemos, de una persona que está... Jesús lo hizo, este ejemplo, no recuerdo a quién se lo escuché, pero se tomó de alguien de un pozo de agua para decir, él es el agua viva, en un estudio de la Unión Regional. En un pozo una mujer, la mujer samaritana, y de ahí el Señor sacó algo para entregarle un mensaje. Del concepto del agua, que él tenía agua y que era un agua que nunca más iba a tener sed. Hay de dónde entregar palabra del Señor. Tenemos que hacerlo y tenemos que dar fruto. Porque, como les digo, hermanos, acá la eternidad está en juego para muchas personas y si el Señor viniese o si algo pasara, esas personas se van a ir y no van a haber conocido a Jesús. Porque los cristianos que tenían que hablar, escogieron callar. Necesitamos, una vez que una iglesia es sana, va a crecer de forma natural. Necesitamos alimentarnos de buena forma. Necesitamos ser sanos, necesitamos liberarnos de las cosas que nos están atando, que nos están limitando. Porque tierra hay para crecer. Y es tiempo de dar fruto. No vamos a esperar a noviembre para predicar. No vamos a decir, no, es que yo estoy guardando toda mi energía para ese día. No. Porque una vez leí que una de las victorias más grandes del enemigo es hacernos creer que tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Y lo vemos en las noticias, lo vemos en el diario, lo vemos en internet, lo vemos en todas partes. El mundo no está mejorando. El llamado de la iglesia es urgente a salir y predicar.
Y la temática, el lema de este trimestre es seamos y vayamos como Cristo con amor redentor. Seamos y vayamos como Cristo. Cristo no se cayó, no se quedó callado. Él no dijo, con mi actitud les voy a mostrar el reino de Dios. Él predicó, Él sanó, Él dio libertad. Él hizo todo lo que nosotros necesitamos para poder ser una iglesia sana. Amén. Y con eso ese es el mensaje que les quiero compartir, hermanos. Que busquemos ser una iglesia sana, ser una tierra sana, para poder dar fruto, para poder crecer y para hacer la tarea de la iglesia. Que no la vamos a esperar a noviembre, que la vamos a empezar a ejercer hoy. Porque hoy es el llamado del Señor para nosotros. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, que podamos orar. Hermanos, y empiece a orar usted y pregúntele al Señor en qué cosa debo sanar, en qué cosa debo ser perfeccionado, en qué cosa debo cortar de mi vida que no está bien, que está impidiendo mi crecimiento, de qué me estoy alimentando que es de forma incorrecta. Pregúntele al Señor, porque es tiempo de algo más. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, como iglesia, porque necesitamos ser una iglesia sana, Señor. Necesitamos ser una iglesia que dé fruto en abundancia, una iglesia que impacte la tierra en la que tú nos plantaste, Señor. No estamos en este lugar por casualidad, no estamos en nuestros hogares por casualidad. Tú nos llevas y nos diriges para dar fruto, Señor. Estamos conectados a ti, que eres la vid, estamos conectados a la fuente necesaria, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos que nos reveles lo que debe ser cortado de nuestra vida para poder hacerlo. Que nos reveles de qué nos estamos alimentando, en qué nos estamos equivocando, Señor, como hijos de Dios, que nos limita a crecer. Necesitamos ser sanos, Padre Santo, de las cosas que nos enferman, que enferman nuestro corazón, que enferman nuestras familias. Necesitamos ser libres, Señor, de todo lo que el enemigo ha hecho, Padre Santo, en nuestros hogares, lo que ha hecho en nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos muestres dónde, en qué pecado todavía permanecemos, Señor, y que hemos sido cobardes en querer atenderlo y hemos, Señor, sido débiles a la hora de enfrentarlo. Te pedimos que también nos muestres eso, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos ser hijos que sean callados, no queremos ser hijos que no impartan y no compartan de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, para que tú nos reveles qué es lo que debe ser sano, qué debe ser quitado de nuestra vida, qué debe ser quitado de nuestra iglesia, Señor. A qué cosas nos hemos acostumbrado, Señor, que no son sanas para nosotros. En el nombre de Jesús, porque necesitamos salir, porque el tiempo es ahora de salir y predicar tu palabra, de salir y compartir lo que tú has hecho, Señor. Es tiempo ya de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú eres Jesús, quien vino y que murió por mis pecados, Señor, para reconciliarme contigo, Dios. Ese es el mensaje de reconciliación que hemos de compartir con el mundo, Señor, y no podemos seguir callándolo, no podemos seguir esperando un evento para ejercerlo. El tiempo es ahora, Señor, porque no sabemos el día de mañana, solo tú lo conoces. Y queremos, Señor, ser una iglesia activa, una iglesia que hace lo que tiene que hacer, una iglesia, Padre, que imparte el Evangelio de Jesucristo, una iglesia que es cuerpo para revelar el rostro, para revelar la cabeza, que es Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que todo temor sea quitado de nosotros, todo temor, toda vergüenza, Padre, en el nombre de Jesús, la quites de nuestra iglesia, la quites en este tiempo, Señor, para poder ser hijos valientes que van y entregan tu palabra, hijos, Señor, que no se atemorizan por la cultura de hoy, que no se atemorizan por lo que las personas puedan opinar de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Haznos hijos valientes, Señor, hijos valientes que vayan y entreguen tu palabra en el camino, en nuestra casa, en la calle, en nuestro entorno, en toda la tierra que nos entregaste, Señor. Para ser hijos que cumplen con este mandato, para ser este pueblo santo, este pueblo hermoso que tú quieres, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Padre, queremos trabajar eso, queremos ejercerlo como iglesia, porque hay campo, hay tierra fértil y debemos ser una iglesia plantada de forma saludable para poder seguir extendiendo tu reino en Concepción, en nuestras casas, en nuestros barrios,
en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, donde sea que hagamos algo, tú allí quieres hacer algo, Señor. En el nombre de Jesús te pido una bendición sobre cada uno de nosotros y te pido que nos muestres y que sigas trabajando esto con nosotros. Hay mucho por ser mejorado, seguro que es así. Pero también es seguro de que el que inicia la obra, que eres tú, también la vas a completar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Señor les bendiga.